7 de la mañana con 7 minutos. El secretismo que tuvo el gobierno anterior con el manejo de la deuda externa, con los contratos petroleros, las condiciones de los préstamos, después de 3 años no se ha despejado del todo. La semana pasada el ministro de Economía y Finanzas informó a la Asamblea que el gobierno prevé una presentación a los tenedores de bonos como parte de la renegociación de los bonos soberanos, bonos que superan los 17.000 millones de dólares. Richard Martínez, ministro de Economía, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Estefanía, un gusto saludar. Buenos días también. Usted dijo que desde mayo del 2017 a mayo del 2019 el gobierno había cancelado unos 15.000 millones de dólares por concepto de deuda contraída por el anterior gobierno y que no pagar esos recursos significaría una moratoria, una cesación de pagos y luego litigios o cancelaciones de líneas de créditos, de cuentas en el exterior o embargo de bienes. Con esto hecho, ¿qué beneficios se espera ahora de la renegociación que está pendiente con los tenedores de bonos? Gracias, Stephanie. En relación a su comentario, permítame dar el punto de vista del gobierno nacional en relación a la transparencia con la que hemos garantizado que se dé todo el proceso de deuda. Obviamente hay parámetros y hay mecanismos que se develan en función del avance de ciertas operaciones. Cuando están las operaciones de negociación, esa información es reservada hasta que se cierran esas operaciones. Pero una vez que ya se cierran, toda la información es transparentada en los boletines de deuda del gobierno nacional, en los boletines de reserva del Banco Central, y esa información está libre y disponible. En relación a su pregunta concreta, el hecho de que un país no pueda acceder a financiamiento internacional es un grave problema para cualquier país del mundo, pero más aún para un país como el Ecuador, que tiene una economía dolarizada y que necesita que ingresen recursos frescos para sostener su actividad, no solo gubernamental, sino la actividad del país. Fíjese que en estos meses, tanto Perú como Panamá, el día de ayer Colombia hizo una emisión de bonos para poder financiar el déficit que va a tener que soportar durante este año. Esa es la ventaja de tener los mercados abiertos. Si es que se cae en default, Stephanie, un país ya no es atractivo para las inversiones en general, nadie le va a prestar tampoco o va a reducir sus fuentes de financiamiento al mínimo posible, de tal manera que para el Ecuador es muy importante mantener las fuentes de financiamiento abiertas. Ahora, eso implica que nosotros tenemos la capacidad de pago hacia el futuro. En estas condiciones, pues no. Está claro que no tenemos esa capacidad de pago, que las circunstancias han cambiado abruptamente y es por eso que el país necesita renegociar la deuda. ¿Qué es lo que se espera en esa renegociación a la que estamos próximos? ¿Periodos de gracia, baja en las tasas de interés o un alargamiento del plazo de la deuda, que es lo que más conviene? Los objetivos son conjuntos, como usted ha mencionado, es decir, nosotros tenemos una curva de pagos que hay que hacer anualmente, ¿no es cierto?, que es la curva de vencimientos de los distintos bonos 2022, 2023, 2025, etcétera. Pero el objetivo es alargar eso, ¿cierto?, reducir la presión financiera durante los años venideros y tener oxígeno durante al menos un par de años, de tal manera que la reestructuración tiene que ser integral, es decir, no puede ser solamente parcial, de dejar de pagar un tiempo determinado, sino tiene que ser integral. Por eso es que se solicitó a los tenedores este plazo hasta el 15 de agosto para no pagar los intereses, de manera que no se pagan 811 millones de dólares y sentarnos a la mesa de negociación. Para después del 15 ya debemos tener reestructurada el perfil de la deuda. Nuestro objetivo es que este año, por ejemplo, no paguemos los intereses, que eso también se pueda aplicar a otros periodos. Eso ya será el resultado de la negociación. Más adelante, reducir las presiones, digamos, si en el 2022 teníamos cerca de 2.000 millones de pagos, reducir esos valores. El resultado no hay como anticiparlo porque es parte de la negociación. Correcto, pero sí el objetivo por lo menos que tiene el gobierno ecuatoriano. Ahora, no es solamente deuda contraída por el gobierno anterior lo que pagaron en estos meses críticos, además de los montos que el ministro había informado.
mencionado, también el Ecuador precanceló las operaciones que tuvo, por ejemplo, con Goldman Sachs, con Credit Suisse, préstamos que estaban garantizados con lingotes de oro, con bonos de deuda externa, pero eran garantías, ministro, por el doble de lo que les estaban prestando. ¿Por qué seguimos prestando en condiciones que no resultan a la final favorables? Estefanía, esas dos operaciones, los repos que se hicieron en el año 2018, se hicieron en un escenario muy adverso. Recuerde usted que había un informe de Contraloría que establecía que se había sobrepasado el 40% del ratio deuda-PIB y se estaba tramitando una ley en la Asamblea que buscaba darle cobertura a ese exceso, digamos, o a ese temporalmente, a eso que ya se había dado, y en consecuencia los mercados no estaban tampoco abiertos para el Ecuador. En esas condiciones hicimos estas dos operaciones que nos garantizaban un menor costo, constituidas con un contingente, con una deuda contingente de bonos que fueron entregados a los acreedores, que son deuda contingente, insisto, y que se recompran al final de la operación. Esa operación tiene ciertas características en la medida en que, dado que el activo subyacente, como se denomina, son esos bonos, y si esos bonos bajan de precio, se activan unas llamadas al margen, donde el Ecuador o el país deudor tiene que transferir esos recursos al acreedor para garantizar el balance entre el valor prestado y el activo subyacente. Lamentablemente las circunstancias a partir de noviembre, cambiaron, entregamos recursos, luego se nos devolvieron esos recursos y entre febrero y marzo se aceleró obviamente todo el deterioro de los bonos, de los precios internacionales, de los bonos ecuatorianos, y eso hizo que se entreguen más recursos. Una vez que ya se habían entregado esos recursos, ante la improbabilidad de que los precios de los bonos vuelvan a recuperarse en el mediano plazo, para no seguir pagando ese crédito, lo que hicimos es precancelar esas operaciones. Entonces se pagaron en abril cerca de 30 y pico de millones de dólares y se recuperaron 2.400 millones de dólares. Esto para explicar por qué estábamos hablando de una garantía de 2.400 millones de dólares, más del doble de lo que finalmente habían pedido en préstamos, y por qué tuvieron que precancelar. Ahora, con estas condiciones en las que hemos tenido que negociar, o en las que se han negociado también parte de estas negociaciones en deuda externa, dada la catástrofe mundial de la pandemia del coronavirus, ministro, los tenedores están conscientes de que quizás la disyuntiva que queda es reestructuración sí o sí, o moratoria, casi un toma o deja, porque no hay de dónde más. Stephanie, las cosas no se pueden hacer así en extremos de posiciones donde nadie gana. Un acreedor ha prestado a un país cualquiera, no hablemos solamente del Ecuador, obviamente con la perspectiva de recuperar ese préstamo, y esto es como cualquier acreedor, el banco, una cooperativa, el FIO, no sé, o sea, cualquiera que presta dinero tiene la expectativa de que va a recuperar ese dinero. Pero si el deudor tiene una condición que no le permite pagar en las mismas circunstancias iniciales, en el marco de una relación constructiva, que es lo que ha venido haciendo el Ecuador, hay como sentarse a negociar. Ahora, dejar de pagar totalmente y decir no vamos a pagar, eso es quitarle, primero, que creo que sería irreal, porque en ese momento se activan todos los procesos judiciales que son muy dolorosos para los países, pero segundo, es alejarle al país por completo de fuentes de financiamiento futuras, y eso es pan para hoy, hambre para mañana. Es decir, puede resultar algo en el cortísimo plazo que ponga en riesgo el futuro. Ahora, ¿con quiénes están negociando, ministro? ¿Con quiénes están negociando en representación de los tenedores? ¿Son bancos de inversiones, Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan? ¿Sirven de pantalla a los inversionistas? ¿Cómo funciona? No, nosotros tenemos dos asesorías, el Banco Lazard y el Banco Citibank. A través de ellos se negocia, pero la estrategia la define el Ecuador.
Alguien me preguntaba por el Banco de Inversión Lazard, por ejemplo, decía, pero si ellos asesoran en Argentina, ¿por qué se esperan resultados diferentes? Bueno, porque el Ecuador tiene una estrategia diferente. Yo creo que los paralelismos y las comparaciones están bien para establecer puntos de referencia, pero no pueden ser camisas de fuerza de lo que se tiene o no se tiene que hacer, de lo que se puede o no se puede hacer. Ecuador ha tomado una estrategia que ya ha demostrado resultados. Logramos este consentimiento para el no pago de los intereses, logramos también trasladar la deuda de Petroamazonas para el año 2021 y vemos que hay un buen ambiente para sentarse a negociar con el Ecuador. La reestructuración tiene que ser integral. Una parte, que es la mayoría de la deuda, está concentrada en los tenedores de bonos, pero también hay que trabajar con China y hay que trabajar en la deuda interna para garantizar que toda la deuda del Ecuador pueda ser sostenible en el largo plazo. Y justamente por lo que hay con China, entre junio y octubre está previsto que puedan llegar unos 2.400 millones de entidades financieras de China. ¿Va a haber una operación crediticia y otra comercial? Si es así, ¿esto incluiría venta de crudo como garantía colateral otra vez? Las operaciones con China son dos. Una que tenemos planificada y esa ya está muy próxima a cerrarse con ICBC y algunos otros bancos que se suman en un pool de inversionistas, y la otra es con CDB, con el Banco de Desarrollo Chino. En el caso de ICBC, lo que se ha establecido es tener dos operaciones paralelas. La una es comercial y la otra es financiera. Contraloría hizo varias observaciones en su momento a operaciones que se hicieron justamente con ICBC, y una de las principales recomendaciones era que el crédito no lo puede tomar Petroecuador, sino que lo debe tomar el Ministerio de Economía y Finanzas. Eso, por ejemplo, se está haciendo, de tal manera que los pagos de esos créditos se hacen desde el presupuesto de transparencia de operación financiera, que es la que le corresponde suscribir al Ministerio de Economía y Finanzas. Y en el caso de la operación comercial, es la empresa Petroecuador, en su directorio, que tiene que establecer las mejores condiciones de esa operación comercial en beneficio del país. La ventaja de tener estos créditos en estos momentos, Stephanie, es que dado que estamos renegociando nuestra deuda con los acreedores de los tenedores de bonos, dado que no podemos pedirles más recursos a ellos, pero los necesitamos, y dado que los recursos de los multilaterales tienen un límite también, podemos acceder a financiamiento para soportar la presión que tenemos de este shock externo tan fuerte en tasas inferiores a las del mercado, tasas que no superarán el 7,5 u 8% en ambos casos. Y las preventas de crudo que acordó el gobierno anterior, por cierto, hay las observaciones que hizo Contraloría también, ¿aún no logran renegociar en buena parte? Es decir, ¿solo ese pequeño monto que liberaron para las ventas de spots, o qué más han renegociado ahí? Stephanie, hay un proceso que se siguió. Las cifras no las tengo en este momento porque las maneja directamente el Ministerio de Energía y las empresas petroleras, pero hubo un gran proceso de renegociación de esos contratos, tanto en las tarifas como en los embarques, beneficioso para el país. Como le digo, en este momento no tengo las cifras, pero se dio un proceso, esto lo ha informado el Ministerio de Energía, esto lo hicieron lo hizo el ministro Carlos Pérez, básicamente, un proceso de renegociación de esos contratos para garantizar que los flujos sean mucho más equilibrados, y también entiendo yo que se hizo una renegociación de los precios que estaban comprometidos en esas y de algunas fórmulas que estaban comprometidas en esas operaciones. ¿Y cómo se dan esas negociaciones? Es importante transparentar, justamente porque la deuda bilateral con los gobiernos está llegando a más de 6.000 millones de dólares, y más del 90% está justamente en manos de China. El crudo que garantiza los créditos anteriores, depende cómo estén renegociando, lo va a seguir o lo va a seguir comercializando China con sus intermediarios, que casualmente tienen muchos contactos con ecuatorianos.
De la deuda con gobiernos, como usted mencionaba, cerca de 5.500 aproximadamente es efectivamente con China. De eso, unos 2.400 son con CDB, otros 2.400 con el Exim Bank y las operaciones con CDB tienen también operaciones paralelas con crudo. Las operaciones con Exim Bank eran operaciones que venían destinadas a proyectos específicos. En la parte financiera que corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas, nosotros estamos buscando no solo el levantamiento de nuevos recursos, sino también aliviar la carga y la presión de este año y del próximo. ¿Sí? Nuestro objetivo es liberar al menos unos entre 800 y 900 millones de dólares de este año y del próximo, porque ya hemos planteado también el reperfilamiento de una línea en específico en el caso de China. Esperamos tener respuesta formal en los próximos días, y también en el caso del Exim Bank diferir algunos pagos que este momento el Ecuador no está en condición de hacer. Los contratos específicos en el campo petrolero tienen que ser analizados con la autoridad petrolera, pero lo que le he dicho, Stephanie, es que correcto, para nosotros la renegociación tiene que ser integral en el campo de la deuda. Permítame terminar con 3 temas muy puntuales brevemente para conocer si se van a mantener los recortes presupuestarios que habían anunciado en lo que respecta a universidades, a educación básica, por ejemplo. En el caso de universidades, Stephanie, nosotros ya dimos cumplimiento a lo que solicitó la Corte Constitucional, más allá de que hemos presentado nuestras argumentaciones en la comparecencia que fue, en la audiencia que fue el día jueves de la semana pasada, y esperamos que la Corte se pronuncie sobre la base de las distintas posiciones que se han escuchado. Nuestra posición es que no se hizo un recorte específico, sino una reasignación en función de lo que establece la ley. La ley establece que si los ingresos bajan, la asignación presupuestaria, y esto tiene un sentido, digamos, la ley se hizo con una lógica de que los ingresos no iban a ser iguales todo el tiempo, sino que podían subir o podían bajar. En esta ocasión han bajado y automáticamente se tiene que hacer una reasignación del presupuesto. En consecuencia, nosotros creemos que es el cumplimiento de la ley que debe prevalecer, pero de manera emergente, dado que la Corte Constitucional dispuso que la parte de la resolución que emitimos en relación a las universidades sea dada de baja, pues hemos dado cumplimiento con eso hasta que la Corte tome una decisión formal. Esperamos que esta decisión de la sea Corte marcada. Ahora, ministro, cierro con esto porque hay expectativa también de parte de los afiliados y sobre todo con los escándalos lamentables de corrupción a los que están expuestos. ¿Cuándo se tiene contemplado pagar parte de la deuda al IES, que ahora podría tener 200.000 afiliados menos por aportar? Hay varias etapas o varios tramos, ¿no? Hay una deuda que se viene arrastrando de muchos años, que ha debido ser auditada, que ya fue auditada en una parte, y en esa tenemos una estrategia de pago específica que tenemos que cerrar con las nuevas autoridades del IES. Se venía trabajando ya con las autoridades anteriores para encontrar cómo pagar esa deuda, porque son valores que en este momento el gobierno no tiene, pero se pueden encontrar mecanismos de pago. Y lo otro son los atrasos que tenemos, por ejemplo, en el 40% de las pensiones jubilares. Tenemos atrasos durante este año y algo del año anterior. Eso se va a empezar a regularizar. Estamos ya cerrando en reuniones finales el proceso para hacer todo de manera integral. Hemos tenido reuniones de trabajo estos días. Yo esperaría que en las próximas semanas podamos anunciar concretamente cómo, sobre todo esa deuda del pasado que se ha venido acumulando con los años, vamos a poder reversarla. Y lo otro es un cronograma de pagos para irnos igualando los atrasos que tenemos. El cómo y el cuándo. El ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Stephanie. A usted. 7 de la mañana con 25 minutos. Vamos a una pausa. Al regreso.